Y volvemos con la información que hay desde Colombia, un país que está aún más dividido de lo que estaba ayer en torno a este fallo histórico, por el cual por primera vez un expresidente ha sido condenado y con un agravante. No es cualquier expresidente, es probablemente el más decisivo, tanto para aquellos que lo quieren como para aquellos que lo odian, que ha tenido la historia colombiana en los últimos 30 años, por lo menos. Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, encontrado culpable de sobornar y de manipular testigos en esta ya histórica pelea que tiene con el senador Iván Cepeda, que se remonta al año 2012. Recuerdan ustedes, Cepeda, que venía desde hacía tiempo acusándolo a Uribe de vínculos con el paramilitarismo. Eso lleva a Uribe a iniciar acciones contra Cepeda y luego Cepeda inicia esta causa contra Uribe acusándolo de haber manipulado a testigos para que declararan en contra del senador de izquierda, de Iván Cepeda. Y básicamente lo que vas a ver ahora es cómo la jueza de la causa, Sandra Liliana Heredia Aranda, termina declarando culpable a Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de haber básicamente a través de un allegado manipulado y ofrecido dinero a un ex paramilitar para tratar de ensuciar a Iván Cepeda. Vamos al momento del fallo y nos vamos a ir en vivo a Colombia. Al expresidente de la República y a través de su abogado lo denunció por abuso de función pública, calumnia y otros. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, luego de adelantada la indagación, el 16 de febrero del 2018 decidió inhibirse de abrir investigación en contra del senador y compulsar copias contra el expresidente. Antes de producirse esa determinación, a través del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, Enrique Pardo Hache y Carlos Eduardo López Callejas, se buscó que el señor Monsalve Pineda rectificara sus dichos en contra de los hermanos, pues también se supo que el señor Santiago Uribe Vélez estaba vinculado a una investigación como presunto colaborador de la organización paramilitar Los 12 Apóstoles, actividad que se incrementó con la producción del auto inhibitorio a cambio del profesional del derecho. Le adelantaría una acción de revisión frente a las condenas que lo mantenían cautivo, mejores condiciones carcelarias y que si pedía seguridad de manera pública para su familia, el aquí procesado lo apoyaría. Por ello, desde Bogotá y Neiva se emprendió una auspiciosa actividad orientada a que Monsalve Pineda, en favor de los hermanos Uribe Vélez, faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Bueno, momento, insisto, que ha pasado y pasará a la historia de Colombia. Ahora lo que no sabemos es el alcance, porque todavía no está la condena y porque todavía no sabemos cuáles van a terminar de ser los efectos políticos, pero quiero ir ya mismo hasta Bogotá con nuestro querido Sergio David González para seguir ampliando esta información. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. Darío, un gusto saludarte. En definitiva, esta es la noticia más importante en Colombia, Darío. Se ha denominado como el juicio del siglo, porque es la primera vez, como ya lo hemos analizado antes, que un expresidente en Colombia está allí, en el banquillo de los acusados. A ver, un poquito de contexto, Sergio, porque había varias imputaciones contra Uribe. En definitiva, ¿qué es lo que queda firme, qué es lo que no queda firme y qué es lo que se viene? Porque todavía no hemos conocido la condena. Hablábamos ayer de la especulación que había en torno, bueno, y si es declarado culpable, ¿cuántos años podría ser? Bueno, fue declarado culpable de parte de los delitos, no sabemos todavía a cuántos años podrá ser condenado. Pues Darío, esa respuesta la tiene directamente la petición que hizo la Fiscalía General de la Nación, porque la delegada el día de ayer, una vez finalizó esta parte del fallo por parte de la Fiscalía, por parte de la juez, le estaba pidiendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez una condena de hasta 9 años de prisión. Eso era lo que la Fiscalía General, la delegada de la Fiscalía, estaba pidiendo en este proceso. Por estos dos delitos que está imputando al expresidente Álvaro Uribe,
puede ser entre 6 a 12 años. La Fiscalía está pidiendo eso. El próximo viernes a las 2 de la tarde hora Colombia, 4 de la tarde hora Argentina, la jueza ya definirá la imputación de cargos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y allí se conocerá directamente cuántos años de prisión le da por estos dos delitos de soborno y el hecho de procesal penal que tiene en su contra. Pero por supuesto, esto es determinante decir que es en primera instancia, Darío, que en este momento tiene 5 días en la defensa de Álvaro Uribe Vélez a partir del viernes para contrademandar esta situación y que sea el Consejo Superior de Bogotá el que decida en segunda instancia si lo que determinó la jueza Heredia está bien o determina cosa totalmente diferente con las pruebas que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda entregar durante estos 5 días adicionales, Darío. Bueno, importante esto, importante. Habló, obviamente, Iván Cepeda, el otro protagonista, quien realiza la denuncia original, de alguna manera, contra el expresidente, que, recordemos, cuando esto empieza, acababa de dejar el poder. Esta denuncia se remonta a 2012. Uribe fue presidente entre 2002 y 2012, y quien se hace eco también de los dichos de Cepeda es Gustavo Petro, el presidente que no iba a dejar pasar la posibilidad de golpear y tratar de obtener un beneficio político de esta condena contra quien es hoy, sin dudas, de alguna manera, la principal figura de la política colombiana, aunque ya no puede ser candidato a presidente, la principal figura de la política colombiana del lado adversativo hacia Petro. A ver, veamos primero lo que publicaba el presidente y después compartimos el testimonio de Cepeda. Aquí cita justamente una publicación de Cepeda y dice lo siguiente el presidente: a Iván Cepeda le asesinaron a su padre cuando su padre era senador de la República de la Unión Patriótica y era también mi amigo y colega. No es por venganza que ha sido impulsor. Como víctima del proceso contra Uribe, ha sido un impulsador de la verdad. Bueno, los problemas gravísimos habituales que vemos en la redacción del presidente, pero obviamente esta defensa enfática de Cepeda que decía lo siguiente. Por eso hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo. Con ello también, no solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación. Bueno, mensaje obviamente de alto contenido político, más allá de lo judicial. Sergio, para América Latina, ¿qué podemos decir de Iván Cepeda, de cómo queda involucrado con Uribe, de cuál es su relación con el presidente Petro, también para entender que es una causa con alto contenido político, o por lo menos con altas consecuencias y connotaciones políticas? Por supuesto.
Por supuesto, Darío, esto es un pulso político en su totalidad, por eso hay muchas personas en Colombia que están diciendo el día de hoy si lo que se está presentando con Álvaro Uribe Vélez es justicia o es persecución política. No hay otro mandatario en Colombia que le haya dado tan fuerte a las FARC en su época y a la guerrilla en general. Fue Álvaro Uribe Vélez durante su periodo en la Seguridad Democrática que realmente minimizó el accionar de la guerrilla. Y contrario a eso, Iván Cepeda siempre ha estado muy cercano a la guerrilla de las FARC, sobre todo tanto así, Darío, que el papá de Iván Cepeda, que muy bien lo reseña ahí el presidente Gustavo Petro, es una persona que está es una figura muy importante de la izquierda colombiana y también de la guerrilla. Tanto así, Darío, que uno de los bloques de la extinta guerrilla de las FARC tenía el nombre de Manuel Cepeda, el papá de Iván Cepeda. Es decir, hay una relación muy directa. Hay que tener en cuenta que el presidente actual de Colombia fue un insurgente, perteneció a la M-19 y ha romantizado un poco toda esta lucha ideológica por parte de las guerrillas en Colombia, y por eso estamos viviendo en este momento una de las situaciones más complejas en violencia y un accionar muy fuerte por parte del ELN y de las disidencias de las FARC, que las disidencias se fortalecen justamente en este gobierno después de haber firmado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero por supuesto que esto es un pulso político, Darío, muy fuerte, porque los archienemigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre fueron Iván Cepeda y Gustavo Petro en el Senado de la República. Los dos fueron los que realizaron la mayor cantidad de debates relacionados con el paramilitarismo y siempre buscaban involucrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en esa situación. Hoy se ven como grandes victoriosos en esta situación, donde la justicia les da la razón dentro de las apelaciones que ellos estaban haciendo, y se da en un momento muy fuerte, Darío, porque estamos en pleno inicio de la campaña electoral en Colombia, y esto es un golpe muy fuerte contra el uribismo, y en momentos donde uno de sus precandidatos se encuentra en la clínica por un atentado terrorista, y ahora es otro golpe muy fuerte cuando su principal líder, el líder natural de la derecha en Colombia, pues se encuentra involucrado en esta situación. Por supuesto que es un hecho netamente político, Darío. Sí, y es muy interesante también esto que planteás, porque cuando se habla del paramilitarismo y en esta trampa de la izquierda colombiana, decir Uribe y el paramilitarismo, independientemente de las vinculaciones que podría haber tenido Uribe y su familia antes de la llegada de Uribe a la presidencia, que es todo obviamente un tema de discusión, que es por supuesto muy válido. La realidad es que con Uribe no solo se debilitó la FARC, también los paramilitares. Se quedaron desarmadas las principales fuerzas paramilitares fueron durante el gobierno de Uribe. No es que Uribe golpeó a la FARC y le dio todo a los paramilitares. Por el contrario, lo que hizo Uribe fue fortalecer a las Fuerzas Armadas, en definitiva, y establecer cierto orden público. Quien, en definitiva, tiene de gran aliado hoy a uno de los fundadores de las autodefensas es Gustavo Petro, que es el que trajo a Salvatore Mancuso y lo puso, en definitiva, como uno de los proveedores y promotores de la paz. Por eso está bien esto que vos marcás, Sergio, porque efectivamente es muy complejo cómo aquí lo jurídico, lo judicial, que vamos a estar hablando en un ratito con un experto, se mezcla con lo político. Y también hay que decirlo, Sergio, con lo geopolítico, con la política internacional, porque obviamente Estados Unidos también tiene una opinión para dar al respecto, como se esperaba, como lo muestra este nuevo estilo Trump, que vamos a estar desarrollándolo más tarde en el programa, acerca de una lógica política que es clara. Si vos sos amigo de Estados Unidos vas a tener todo. Si sos enemigo de Estados Unidos te va a ir mal. Te guste o no, esto es lo que propone hoy el presidente Trump. Por eso es interesante y nos llama la atención el mensaje de Marco Rubio, el secretario de Estado, luego de que se conociera este fallo. El expresidente colombiano Uribe y el único crimen que cometió el expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender a su patria. La utilización del sistema judicial como arma por parte de jueces radicales ha sentado un peligroso y preocupante precedente. Durísimo, hablando de jueces radicales que básicamente hacen lawfare, ¿no? Esto que se ha popularizado tanto desde la izquierda como desde la derecha para hablar de la manipulación política de fallos judiciales, y esto es lo que decía Petro luego de que Marco Rubio emitiera este comunicado. Veamos lo que respondía el presidente colombiano.
Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia. Muchos y muchas han caído asesinadas o asesinados por ayudar al mundo. Sin dudas es una intromisión en el Poder Judicial. Está claro que no debería ocurrir. También es cierto que es parte de la nueva regla y de la nueva forma de hacer política, de la misma forma que también es cierto que Petro se ha metido con todos los poderes judiciales de América Latina cuando no le gusta algún fallo, cuando afecta a alguno de sus amigos. Sergio, ahora, un motivo más para alejar y enfrentar al gobierno colombiano de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, esto aumenta la brecha, Darío, en su totalidad, y por supuesto el presidente Gustavo Petro no conoce los pesos y contrapesos, no conoce como la independencia de las ramas del poder público en Colombia ni en el mundo, y las intromisiones que él ha realizado, por supuesto que no le gusta que lo hagan con su país, pero hay un dato importante, Darío, que quiero que analicemos, y es la situación de Estados Unidos frente a este caso colombiano con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y también la similitud que se puede presentar en tema geopolítico y diplomático de lo que está ocurriendo con Jair Bolsonaro en Brasil, porque Estados Unidos ha tomado la decisión de incrementar aranceles a Brasil por el proceso que se le está adelantando a Jair Bolsonaro, donde dicen que esto es una retaliación directa por parte de Lula da Silva al exmandatario brasilero. ¿Será que en Colombia va a pasar lo mismo? ¿Será que vamos a tener también incrementos por parte en tema arancelario en nuestro país por este fallo que se le está dando al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Llegarán a esas instancias o todo lo contrario? Porque es que Colombia tiene hasta el 18 de agosto para analizar entre ambos países la imposición de nuevos aranceles que ha dado la Casa Blanca, y Colombia se encuentra en la fila, pero en la parte de atrás, Darío, no ha avanzado para poder disminuir este golpe que va a tener Colombia en tema arancelario con el principal socio comercial. Entonces aquí estaremos muy atentos para ver qué ocurre si la Casa Blanca toma medidas muy similares arancelarias con Brasil de lo que está ocurriendo en Colombia. Gran signo de interrogación y de preocupación, porque efectivamente no sería extraño que Estados Unidos decida dar un paso en esa dirección. Por eso digo, es un momento donde todos aquellos que están viviendo en América Latina y que están gobernando tienen que ser muy cuidadosos en las decisiones que toman, no para contentar a alguien o a otro, sino para defender los intereses de sus países. Y eso supone, evidentemente, ser muy cuidadosos y no dejarse ir tanto por la ideología y por los amiguismos internacionales, sino pensar seriamente cuál es la mejor decisión para los intereses, en este caso colombianos. Sergio, volvemos en un ratito hablando con un experto que nos va a clarificar un poquito más algunas dudas que surgen justamente en relación a las motivaciones y condiciones de este fallo.